Pues vamos a iniciar este tema que de verdad es de mucha actualidad, porque definitivamente oímos muchas veces que estamos en los tiempos de Noé, y ciertamente estamos como en los tiempos de Noé. Estamos viendo cómo la maldad en el corazón del hombre está manifestándose como nunca antes, y somos todos testigos de ello. Vemos corrupción, vemos feminicidios, crueles asesinatos, violencia, secuestros, atracos. ¿Qué no está sucediendo en este tiempo, amados? Y no solamente en nuestra nación, sino en el mundo entero. Estamos viendo ahora países en controversia, y no solamente uno, sino que aquí y allí. Es decir, que el mundo está convulsionado. Nosotros estamos viendo ahora ataques como nunca antes. Pero qué bueno es saber que el Eterno ha puesto un remanente en medio de las sociedades corruptas, en medio de la violencia, en medio de la maldad del corazón del hombre. Hay un remanente. Dígalo conmigo, yo soy ese remanente. Y lo digo, les pido que lo digan conmigo para que esa palabra se establezca en su mente y en su corazón. Somos el remanente. Y porque somos el remanente, no podemos dejar que la vida se nos vaya sin ocupar la posición que nosotros tenemos que ocupar en la tierra. Nosotros somos atalayas, nosotros somos los vigías, somos aquellos que tenemos que estar prestos, concentrados, enfocados y alineados, sabiendo que fuimos elegidos por el eterno Dios, por el que creó los cielos y la tierra, por el que los gobierna, y fuimos creados por Él con un propósito. Y dentro de ese propósito, sin duda alguna, está el marcar una diferencia en medio de las sociedades donde Él nos haya establecido, en las cuales tengamos algún tipo de influencia. Nuestras vidas no solamente están para ocuparnos de lo que tenemos que hacer en el hogar, de lo que tenemos que hacer en el trabajo. No, amados míos, es un objetivo mayor. Es algo mucho más profundo, mucho más alto, a lo cual nosotros hemos sido llamados. Y yo oro en el nombre poderoso de Yeshua, tu Hijo amado, para que los ojos de todos nosotros sean abiertos, para que nuestro entendimiento sea aclarado, y para que tú nos ayudes, oh papá, a salir de todo lo que nos envuelve, mi Dios, de la cotidianidad, de la rutina. Padre, todo lo que nos ha entretenido, Padre, y secuestrado nuestro accionar, mi Dios, hoy sea, Padre, sacado a la luz para que nos desliguemos, para que podamos asumir la responsabilidad que tú has colocado sobre nuestros hombros y podamos constituirnos en esos atalayas de este tiempo, en esos que están en el muro, cerrando las brechas, mi Dios, de esta sociedad. Aquellos que se levantan no a decir que ya no hay salida, no a decir que no hay una solución, sino que se levantan aguerridos y esforzados, sabiendo que tú buscas uno que se ponga en esa brecha para que la destrucción no nos toque. Y así oro, creyendo que la destrucción no tocará nuestra nación, porque el remanente que tú has dejado en ella se levanta entendido en los tiempos, en el nombre poderoso de Yahshua. Y así te pido, Padre, que esta palabra caiga en terreno fértil, que esta palabra, Padre, de verdad transforme nuestras vidas de forma permanente, y que tomemos decisiones y tomemos las medidas necesarias para que nuestras vidas ocupen el lugar que tienen que tener, accionen hacia el camino que tú trazaste para esta hora y para este tiempo. En el nombre poderoso de Yahshua, abre nuestros ojos, papá, y que tu Ruach HaKodesh, mientras la palabra sale de mis labios, sea ministrando las vidas. Padre, que cadenas sean rotas, que aquellos que están en opresión salgan de la cárcel por tu palabra, mi Rey, que yo sé que alumbrará las vidas que en este tiempo tú posicionaste, Padre, para marcar una diferencia. En el nombre poderoso de Yahshua. Amén y amén. Vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 6, en el verso 5, para que nosotros nos podamos dar cuenta qué estaba pasando en aquel tiempo cuando estuvo Noé como el elegido para hacer ese remanente que mostrara lo diferente en medio de esa sociedad dañada y perversa.
Yahweh vio cuán grande era la maldad del hombre sobre la tierra, y cómo todo plan ideado por su mente no era sino perverso todo el tiempo. Y Yahweh lamentó haber creado al hombre en la tierra y se le entristeció el corazón. Yahweh dijo: borraré de la tierra a los hombres que he creado, al hombre junto con las bestias, los reptiles y las aves del cielo, porque lamento haberlos hecho. Pero Noa alcanzó el favor de Yahweh. Hubo uno que alcanzó el favor de Yahweh. Y esa tiene que ser nuestra meta fundamental. Tener la certeza que en tanto estamos en esta tierra, en medio de una sociedad perversa y dañada, tú tienes el favor de tu Padre. Tú estás marcando una diferencia. Tú estás haciendo las cosas como Él te ha dicho que tienes que hacerla para poder contar con ese favor que tiene Él para ti en todo lo que tú hagas. Estamos viendo en esta porción de Génesis 6 que la maldad era muy grande. Eso nos indica acción. Todo lo que hacían era malo. También vemos que dice que sus pensamientos eran malos de continuo todo el día. O sea que todo el tiempo estaban planificando lo malo. Y eso abarca los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Entonces vemos que el ser completo estaba dirigiendo sus pasos hacia lo malo. Esta palabra maldad en hebreo es ra, contrario a lo que es tov. Ra es lo malo y tov es aquello que es permanente, aquello que va a perdurar, aquello que tiene ese bien que viene de Dios. Entonces aquí podemos decir que todas las acciones eran dirigidas a la destrucción. Todo lo que buscaban era destruir lo que se había ya edificado. ¿Qué veíamos? Inmundicia sexual, idolatría, latrocinio, corrupción de todo tipo, robo, la violencia, jamás, en hebreo, violencia, así como este movimiento terrorista, así se llama, violencia. Entonces vemos que de todas las maneras se transgredían los mandamientos en esta sociedad donde habitaba Noé. Entonces el hombre empezó a hacer exactamente todo lo que destruiría la tierra. Eso hacía el hombre. Hasta que el Eterno tomó la decisión de destruir la humanidad. Pero llamó a uno que era justo. Llamó a uno que quería agradar al Eterno, que quería hacer las cosas como Dios quería que las hiciera. Noah, que significa descanso. Y su nombre, descanso, es porque trajo descanso a la tierra. Y vamos a ver algunos puntos sustanciales, porque el martes, la verdad que escudriñamos en profundidad esta porción de la palabra y nos dejó mensajes hermosos, amados míos, de lo que todo lo contenido en lo que fue esta arca que el Eterno le mandó a hacer a Noé, a Noah. Entonces, las acciones mismas que ellos cometían, su forma de actuar y la forma de pensar, de accionar, todo su ser, llevó a la destrucción de la humanidad. No fue una decisión fortuita, fue algo cuando ya el Eterno no toleraba lo que estaba pasando y la tierra tenía que ser purificada, tenía que ser limpiada. Fíjense cómo toda carne se corrompió. No había ninguna salida posible a esta situación. Para que el Eterno tomara esa decisión, todos tenemos que saber que era que no había solución. No había otra manera para poder purificar la tierra que destruir la humanidad que habitaba en ella. Entonces esto no trata de una acción aislada, porque si usted habla una mentira, no la hable porque es pecado, pero si usted habla una mentira y fue que se le zafó, que lo hizo un día, bueno, pero lo que estamos hablando aquí es de la palabra derech en hebreo, que es un continuo caminar, o sea, ya es un estilo de vida, lo que ellos habían asumido de maldad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la naturaleza del hombre se convirtió en mala.
Y cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de esas cualidades que tiene el hombre, que tiene la mujer, que forman características que son manifestadas y exteriorizadas en todo su ser y en su transitar en la tierra. Eso es la naturaleza. Y esas sumas de características que conforman la naturaleza, pues nos dan a entender lo que es el hombre o lo que es esa mujer, conforme a lo que se está viendo. La palabra de Dios en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, verso 3, nos dice lo siguiente. No está ahí. No. Nos dice que somos hijos de la ira. Es decir, nosotros nacemos hijos de ira. ¿Por qué, amados míos? Y préstenme atención. Nosotros venimos con una sangre corrupta, con el corazón dañado desde el principio. Y usted se fija con sus hijos pequeños, cómo se le ocurren cosas que tú dices, ¿cómo sale este niño con eso? ¿Por qué? Porque desde el pecado de Adán entró el pecado a la humanidad. Y pasamos a ser hijos de la ira de Dios. Ninguno merecemos el favor de Dios. Ninguno podíamos acercarnos a Él, porque nuestra sangre vino corrupta. Pero qué bueno que nuestro Mesías pagó el precio para que nuestra sangre fuera limpiada y nosotros pudiésemos acercarnos a papá otra vez, sin merecerlo, sin tener cómo. Él, Yahshua, Jesús, es nuestra justificación. Porque Él lo hizo, nosotros podemos acercarnos a Él. Miren qué dice segunda de Pedro en el capítulo 1, verso 4. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia. Mediante ellas se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser ustedes participantes de la naturaleza divina, después de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo debido a las bajas pasiones. Fuimos creados con una naturaleza que nos permitía pensar como Dios y actuar como Él. Pero esa naturaleza por el pecado se rompió, no podíamos tenerla. Pero el Mesías con su sacrificio, dándose como ofrenda, nos devolvió esa naturaleza. Y hoy nosotros tenemos la plena capacidad, por cuanto su Espíritu está en nosotros, de pensar como Él, de hablar como Él, de caminar como Él, de accionar como Él. Nosotros tenemos todo el poder para que nuestras intenciones y nuestras motivaciones sean las correctas, para poder ser su imagen y su semejanza. Y miren qué preciso fue Pedro en este verso, cuando dice, para que seamos librados de las pasiones de este mundo. Y de eso está lleno el mundo, de pasiones desorbitadas, amados, de querer hacer lo que quiero y no importa a quien me lleve por el medio. Esa es la condición, la naturaleza de toda sociedad en este tiempo. Vamos a leer qué dice Hebreos 12:10. Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplina para bien, a fin de que participemos de su santidad. Cada prueba, cada proceso, Él está buscando en nosotros que podamos participar de su santidad, que podamos pensar como Él, que podamos hablar como Él habla y que podamos hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Entonces, benditas sean las pruebas en nuestras vidas, porque, amados míos, nuestra vida en la tierra se trata de moldear nuestro carácter. ¿Por qué? Porque hay un objetivo mayor que tú y yo tenemos que tener, y es llegar a parecernos a nuestro Mesías, es volver a recuperar esa imagen perdida, es volver a recuperar esa semejanza que es imposible tener si Él no nos transforma, si Él no nos cambia, si realmente Él no nos deshace como el alfarero deshace el barro. Entonces, para poder nosotros expresar esa naturaleza, nuestro Mesías imputó esa justicia en cada uno de nosotros. Y así nos ve Dios, como aquellos que hemos sido justificados por su fidelidad, por su gracia, porque su gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas. Entonces, qué
deshonesto sería que tú y yo no hiciéramos caso a ese favor tan grande que nos ha sido concedido. Qué triste sería que tú y yo siguiéramos tras los deseos de nuestra carne, siendo uno más de una sociedad corrupta, y que no nos levantemos como el remanente que decide ser fiel, como el remanente que sí, que decide marcar una diferencia y decir: Señor, heme aquí, dime qué tengo que hacer, cómo es que lo voy a hacer, porque yo quiero mostrar tu imagen, yo quiero ser instrumento de luz donde quiera que yo esté, para recuperar lo perdido. Y no importa lo que yo vea, lo que yo oiga, todo lo que está pasando, se puede marcar una diferencia. Yo creo que retomemos ese sentir. Podemos marcar una diferencia. Esto tiene un sentido. El querer aprender la palabra, la instrucción de Dios, el querer permitirle a Él que nos cambie el corazón, tiene sentido, vale la pena, amados míos, porque tú y yo estamos destinados a marcar una sociedad, a sembrar una semilla que dé un fruto diferente, amados míos. Y aunque quizás no lo veamos en lo macro, tengo y tienes tú que tener la seguridad que nuestro eterno Dios está obrando, que nuestro eterno Dios está cambiando vidas por tu testimonio, por tu decisión de ser ese remanente fiel en medio de una sociedad corrupta. Y así fue Noé, su nombre, descanso, trajo descanso. Su nombre, que también significa gracia, recibió la gracia de Dios e impartió esa gracia, porque fue un hombre que decidió decirle al Eterno: sí, yo lo voy a hacer. Y ustedes se imaginan la locura, lo que tuvo eso que representar. Este hombre por 120 años construyendo un arca. Aquella sociedad, ¿cómo se habrá burlado? ¿Cuántas cosas no le habrán dicho? Viejo, decrépito, senil, quién sabe todo lo que Noah tuvo que oír con sus oídos. Pero él seguía enfocado. Él sabía que había un objetivo mayor y que su Elohim, su Dios, se lo había puesto sobre sus hombros. Él era el elegido, él era el hombre que iba a producir un nuevo comienzo. Él era el destinado a ser ese remanente que marcaría una diferencia sustancial en la humanidad. Y como él, tú y yo, como él, tú y yo tenemos que decidir construir el arca. Como él, tú y yo necesitamos levantarnos a poder estar bajo esa protección que va a marcar una diferencia en este tiempo. Primera de Juan, en el capítulo 3, versos 4 y 9, nos dice lo siguiente: que todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Y saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no continúa pecando. Todo el que sigue pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie los engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es el del acusador, porque el acusador peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Elohim, para deshacer las obras del acusador. Todo el que ha nacido de Elohim no practica el pecado, porque la simiente de Elohim permanece en él, y no puede seguir pecando, porque ha nacido de Elohim. En esto se revelan los hijos de Elohim y los hijos del acusador. Aquel que no practica la justicia no es de Elohim, ni tampoco el que no ama a su hermano. Tú y yo no tenemos excusa. Nosotros no podemos seguir pecando. Nosotros no podemos seguir distraídos en las cosas de esta tierra. Ya hay una esencia, ya hay una naturaleza que nos ha sido concedida, porque hemos sido hechos nuevos. Y ya con esa naturaleza que viene de aquel que no tiene pecado, de aquel que es el santo, está en nosotros. Vamos a activarla. Pero la única manera de hacerlo, amados míos, es entrando en el arca. Es entrando en ese diseño perfecto que Él creó para que en este tiempo tú y yo no nos dejemos gobernar del pecado. Como el Eterno le dijo a Caín: el pecado está a la puerta. Te toca, te codicia, quiere envolverte, pero tú tienes
tienes que dominarlo. Y tú y yo estamos llamados a dominar el pecado, a dominar esas áreas de debilidad que como humanos tenemos, pero que porque el Espíritu de santidad está en nosotros, tenemos todo el poder para decir no al pecado y salirnos de él en cualquier área. Todo lo que sea seducción a nuestro corazón, inclinación a aquellas cosas que quizás no aparentan tan pecaminosas, pero que nos distraen y nos sacan del plan y del propósito que el Eterno tiene para nosotros. Toda carne estaba corrupta. ¿Qué había en ese corazón? Envidia, celos, deseo de matar, odio, egocentrismo, lujuria, materialismo, ambición por el dinero desmedida, exactamente igual que hoy, porque se trata del corazón del hombre. Y es el corazón del hombre, amados, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser transformado. Y son los procesos, los indicados para que esto suceda, si lo tomamos de la manera correcta. Entonces, todos esos defectos estaban en la generación del diluvio, pero también están en esta generación, en nuestro hoy, y vamos a refrescar nuestra memoria viendo algunas noticias que avalan estas declaraciones que hoy estamos expresando. Bolivia exige responsabilidad a quienes incitan la violencia. Más de 6,000 pedófilos impunen en España por la falta de policías y recursos. Un nuevo escándalo de corrupción sacude al Vaticano. 5 altos funcionarios fueron suspendidos en forma preventiva. Los caudales de la corrupción de la vicepresidenta Cristina. La violencia en Chile, que se combate con mano dura y sin concesiones. Nuevo México permitirá el sexo neutro en los certificados de nacimiento. Se cumplen 30 años desde la primera unión civil homosexual. El sábado es la marcha del orgullo LGBT de Buenos Aires. Alrededor de 800, esto es muy penoso, amados, alrededor de 800 personas se suicidan al año en República Dominicana por falta de prevención. Un abogado se suicida de un balazo en la cabeza. Mecánico mata a su pareja de 3 balazos y se suicida. Se entrega a hombre acusado de matar a su expareja en un parqueo en La Romana. 2 mujeres asesinadas en presencia de sus hijos en menos de 24 horas, ambas estilistas. República Dominicana no mejora en corrupción, según Transparencia Internacional. Camacho, corrupto, indignación ciudadana acumulada. Hombre le da severa golpiza a su pareja delante de sus 3 hijos. 51 vidas de mujeres han sido cegadas por la violencia machista de enero a septiembre de este año, amados. Solamente de este año, y eso es lo que se publica, eso es lo que se da a conocer, pero lo que no se da a conocer, ya ustedes se imaginan cómo aumentaría ese número. Es decir, que el mundo y nuestra nación está como en los tiempos de Noé, y no tenemos duda alguna, cada cual hace lo que quiere, cada cual expresa los deseos de su corazón, que son cada vez de peor en peor, de mal en mal, día a día. El hombre no piensa lo bueno, porque no hay nada bueno en él. Solo nosotros, amados míos, si de verdad tomamos la decisión de que el Eterno nos transforme el corazón, podremos ser ese remanente fiel que persevera en medio de esa sociedad corrupta por demás, porque ya imagínense, lo estamos viendo. Entonces, si pensáramos, ¿qué ocasiona que el hombre esté actuando de esa forma? ¿Por qué ha llegado la maldad a este punto? Pues muy sencillo, independientemente del accionar satánico que sabemos que existe, es porque encuentra un corazón que se une a ese accionar satánico, una intención del mal en las vidas que no ha sido transformada. Y entonces, ¿qué existe en la humanidad? Falta de temor a Dios. No hay temor a Dios, amados míos. La gente
no está consciente de la existencia de Dios. No le importa lo que Dios piense. No le importa el pensar que si Él creó al mundo y que si Él es el hacedor y si Él es el que tiene un plan. No le importa nada de eso. No le importa el tenerlo presente y pensar que por encima de Él hay uno superior. Eso se terminó. El humanismo entró a la vida del ser humano y definitivamente sacaron a Dios de sus mentes. Y por esto lo que vemos. Y hemos estado luchando en intercesión, en oración, y como lo vieron hace un momentico, para que el escudo no se ha quitado de nuestra bandera. Lo han intentado. Ustedes han visto cómo en diferentes instituciones hay banderas sin el escudo. Y ahí ustedes se dan cuenta cómo no es tan simple como que quiero quitar el escudo de la bandera. Es que quiero sacar a Dios de mi nación. Y nosotros estamos puestos en la brecha porque no lo van a hacer y no lo van a lograr. Porque hay un remanente que se levanta a impedir las obras del enemigo. Los fundamentos de nuestra nación son fundamentos que están basados en nuestro Dios, en su símbolo, que enarbola lo que es su palabra, lo que es la declaración de que Él es el único Dios de esta nación. Y eso no lograrán quitarlo, porque hay un Dios que ama a República Dominicana, porque hay un Dios que se acuerda de cómo República Dominicana ha sido un apoyo para Israel, su nación, a modo literal, porque todos somos Israel. Entonces tú le preguntas a ese tipo de gente, ¿tú crees en Dios? Claro que yo creo en Dios. ¿Y por qué actúa de esa forma? ¿Y qué tiene que ver? Eso no tiene que ver. Dios es Dios y esto es otra cosa. Y esa es la forma en que se está viendo la vida, amados míos. Pero hay un remanente, dígalo conmigo, yo soy ese remanente que va a actuar diferente. Porque, amados míos, es fácil analizar a la luz de esta porción de la palabra que leyó Juan Diego en Génesis. ¿Qué caracterizaba a Noah? ¿Por qué Noah fue elegido por Dios para hacer esa arca? Lo primero, él era justo. ¿Por qué era justo? Porque todas las acciones que él hacía eran de bien y no de mal. Todo lo contrario a lo que estaba pasando en esa sociedad. Así tú y yo tenemos que decidir en nuestras vidas que todo nuestro accionar sea de bien y no de mal, que nos atacan, que nos provocan, que nos acorralan, pero vamos a devolver con el bien todo ese mal que puedan estar haciéndonos. Es cambio de mente, amados míos. No somos como ellos, somos totalmente diferentes. Y cuando se levanta un hombre, una mujer, imagínense todos nosotros actuando como Dios dice, vamos a estar impactando instituciones, vecindarios, parte de la sociedad sustancial, amados, de esta nación. Eso hacía Noé. Vemos también que él era tamín, es decir, que era un hombre recto, que él tenía los valores morales correctos y así los aplicaba. Sus ideales, sus deseos, sus anhelos eran conforme a los anhelos de Dios y él hacía lo correcto. Y así tenemos que actuar tú y yo, tener la certeza, la seguridad de que todo lo que anhelamos, de que todo lo que nosotros podemos imaginarnos tener esté sujeto a los parámetros morales y a los parámetros establecidos en la Torá. Noah, dice la palabra, que caminaba con Dios. Dice que lo tenía presente, porque eso es caminar con Dios. Tenerlo presente en todo lo que hagamos. Y eso tenemos que hacer tú y yo. Tener a nuestro Padre presente en todas las cosas, en todas las situaciones, en cada momento de nuestras vidas. Tenerlo presente a Él. Esta generación donde vivía Noé, donde vivió, no le importaba nada de eso. Era una generación voluntariosa. Ellos hacían lo que querían, como querían y cuando querían. Pero había uno que era totalmente diferente. Entonces dicen las escrituras que Noé halló gracia en su Padre del cielo, halló gracia en su Dios. ¿Por qué halló gracia? Porque sus pensamientos, porque las intenciones y las motivaciones de su corazón, porque sus acciones eran buenas. Asegurémonos nosotros que así sean nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos,
buenos. ¿Y qué es lo bueno? Como hablábamos la semana pasada, hay una escala de valores absolutos que está ahí y que nunca va a variar. Lo bueno es lo que dice papá. Lo bueno es lo que está establecido en las Escrituras. O sea que nosotros no tenemos un camino difícil por delante, porque escrito está. Todo lo que nosotros tenemos que ser y hacer, escrito está. Entonces, gloria al Eterno que nos dejó ese manual de vida. Y ese caminar de esa gracia y ese querer hacer lo bueno es algo que viene desde nuestras entrañas, amados. Eso tiene que venir desde lo interno de nosotros. Es un camino que nosotros tenemos que elegir y que clamar al Eterno para que nos permita transitar por ese camino del bien, en esas obras que fueron elegidas de antemano para que en ella nosotros estemos. Miren lo que dice Éxodo 33:13. Ahora bien, si en verdad he ganado tu favor, te ruego que me dejes saber tus caminos, para que yo sepa que tengo tu aprobación. Tener su aprobación, ese es el objetivo mayor, amados. Lograr la aprobación de nuestro Dios. Eso perseguía a Noé y lo logró. Nosotros vemos que el mundo a su alrededor se estaba despedazando, pero había uno que agradaba a Dios. Había uno que contaba con la aprobación de Dios. Y nosotros vimos en Génesis, en Bereshit, la semana pasada, cómo había una orden dada a la humanidad. Reproduzcanse, multiplíquense, habiten la tierra, trabajen la tierra, ocúpense del bienestar de la tierra, de hacer que permanezca como yo la creé, le dijo el Señor. Vimos en el Gran Edén cómo les dijo: trabajen, cuiden, no coman del árbol del conocimiento. Todas las instrucciones fueron dadas para que el hombre hiciera el bien, pero hizo todo lo contrario. Erró en sus objetivos. Nosotros nos damos cuenta cómo en vez de cuidar al mundo, lo destruye. Cómo en vez de reproducirse y multiplicarse, asesina y mata. Nos damos cuenta cómo en vez de construir y mantener lo que Dios hizo y creó, lo destruye. Y eso empezó desde el momento en que Adán y Eva cayeron en el pecado. Todo se corrompió, todo se pervirtió y la misión que le había sido dada, encomendada al hombre, se frustró. Pero hay un remanente que tiene que levantarse en este tiempo a recuperar lo perdido. Un remanente que tiene que volver a multiplicar, que tiene que volver a reproducirse, que tiene que volver a cuidar los valores absolutos, que tiene que volver a establecer la Torá, la verdad, la instrucción en esta tierra, para que la tierra sea sanada y las cosas puedan ser restauradas. Ellos no cuidaron el Gran Edén. Nosotros no estamos cuidando al mundo y el mundo se está perdiendo en nuestras manos. Y tenemos que saber que es nuestra responsabilidad en nuestra área de influencia empezar a recuperarlo. Y de verdad, amados míos, que se puede. El Eterno destruyó la tierra, pero le dijo a Noé: haz un arca para ti, tus 3 hijos, sus esposas, 7 parejas de animales puros, 2 parejas de animales impuros. Y allí entraron al arca, amados. Y cuando el mundo estaba siendo destruido, porque se abrieron las compuertas de los abismos, se abrieron las compuertas del firmamento y vino toda el agua inimaginable a rodear la tierra, a ocupar la tierra. No quedó ni un ser viviente, amados míos. Solo aquellos que habían sido guardados en el arca. Solo aquellos que habían determinado ser ese remanente. Pero tenemos que notar que la familia, los hijos de Noah, entraron en el arca porque obedecieron a su papá, no porque eran justos. Para que ustedes vean el nivel
de significado que tiene la obediencia en nuestras vidas. El único que estaba agradando a Dios era Noah. Su familia sencillamente lo obedeció, porque pudieron decir, no, pero papi se volvió loco, pero ¿cómo que esta arca? Ellos pudieron tomar esa decisión, pero no lo hicieron. Entraron en el arca y por eso también recibieron la bendición. Entonces, para que nosotros volvamos a tener esa esencia, esa naturaleza de la imagen y la semejanza del Eterno, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que empezar a ver las cosas, amados, como nuestro Eterno las ve, para anhelar lo que Él anhela. Porque fíjense algo, todos nosotros tenemos un hueco divino, un hueco que nos hizo el Eterno para llenarnos de Él. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos confundimos al elegir las cosas con que queremos llenar ese vacío. Y ahí vienen los problemas. Entonces está la lucha entre lo que yo quiero hacer y lo que yo sé que no puedo hacer. Pero bendita sea la lucha, porque si estamos luchando, si estamos batallando, es porque realmente nuestro anhelo desde nuestras entrañas es agradar a Dios y no queremos fallarle a Él. Quizás, ¿dónde está el problema? En nuestras decisiones. Tenemos que ser más fuertes, amados, en las decisiones que tomamos. Tenemos que estar más convencidos de que viene destrucción a nuestras vidas cuando nosotros hacemos lo incorrecto. Nosotros vemos cómo Eva se dejó seducir, cómo cayó en la trampa. Y entonces vemos las consecuencias que esto trajo hasta el día de hoy. Y ayer incluso vemos que su hijo mató a su hermano, porque el pecado trae destrucción. Porque muchas veces lo tomamos a la ligera, porque quizás no tiene el nombre de esto es un pecado, y nos dejamos seducir y caemos en esa batalla y dejamos que lo emocional y sensorial nos gobiernen y decidan nuestro accionar. Pero el anhelo de nuestro ser es agradar a Dios, porque ese anhelo nos lo puso Él. Vamos a identificar las señales, no nos dejemos confundir. Ante todo querer arrastrarnos y caer en tentación, vamos a pensar en lo que Yahweh dice respecto a eso y vamos a ser fuertes, amados, para que nosotros llenemos nuestros vacíos con el Eterno. En Él hay todo lo que tú necesitas tener, en Él hay. Cuando te sientas en la tentación, cuando sientas que esa lucha te va a vencer, corre a Él, ora, busca su presencia, amados míos. Y esto no es un cliché, esto es una realidad, como que ustedes me están viendo aquí de frente. Buscar en oración al Eterno nos va a fortalecer, y esa intención del mal, eso que me quería llevar a desagradar a Dios, se va a desvanecer. Pero estamos en una guerra, estamos en una lucha, pero en el fondo, en tus entrañas, yo sé que tú quieres agradar a Dios, que yo quiero agradarlo a Él, porque es una necesidad de adorarlo a Él, que Él mismo colocó en nosotros. Entonces, cuando nosotros logramos someter esos instintos, someter lo natural y lo físico que quiere levantarse, entonces vamos tomando niveles espirituales mayores, vamos a estar más cerca del Eterno, porque a mayor muerte, mayor relación, mayor intimidad con el Eterno. Este camino, amados míos, es de muerte. Es decir, no a lo que yo quiero, que es contrario a Dios, para decir sí a lo que Él dice, aunque duela, aunque yo no entienda cómo, pero Él nos va a dar la resistencia cuando Él está viendo que nosotros tenemos un corazón que quiere agradarlo a Él y que quiere buscar un objetivo mayor. Porque cuando nosotros queremos buscar ese objetivo mayor, ese anhelo de agradarlo a Él toma autoridad en nuestras vidas y nos hace resistir toda tentación. Tenemos que querer estar ligado a su naturaleza, pero no podemos pasarnos la vida luchando con esa intención del mal. Tiene que llegar el momento, amados míos, en que se produzcan genuinos cambios en nuestra vida, y ya llega el momento en que esa intención del mal esté sometida a la palabra y ya no estemos en una lucha constante. Tiene que llegar el momento de nosotros enamorarnos de nuestro Dios, enamorarnos de Él, que lo que persigamos sea ese objetivo mayor de agradarlo a Él, de darle un olor grato, de volvernos ofrendas vivas para Él, y que todo lo que hagamos procure el bien para poder encontrar esa gracia que Noah un día encontró en medio de esa sociedad
corrupta y perversa, que ahora toda esa pasión que nosotros mostrábamos para cosas que lo desagradaban a él, la dirijamos de la manera correcta para las cosas que sí le agradan a él. Entonces, los que decidimos vivir así, somos los que vamos a estar más cerca, somos los que vamos a oír su voz con mayor claridad, somos los que vamos a estar intencionalmente en mayor cercanía con Él, porque eso no viene del cielo, eso tiene que ser una intención de tu corazón, el morir a la carne para agradarlo a Él. Entonces va a llegar el momento que el amor por Él te va a arropar y nada de esta tierra va a hacer nada y nada te va a atraer y nada te va a seducir. Lejos de estar luchando con la intención del mal, con tu carne, vas a estar adorando al eterno Dios, escondido en el arca. Vendrá el diluvio, vendrá el viento contrario, pero te mantendrás escondido en esa arca y la tormenta no va a poder arrastrarte. Por eso, amados míos, nosotros tenemos que buscar ese objetivo mayor. Ese tiene que ser nuestro anhelo. El Salmo 34:15, miren lo que dice: apártate del mal, haz el bien. Cuando eso está en nuestro corazón bien definido, cuando viene la tentación, cuando está esa lucha, nosotros vamos a apartarnos del mal y vamos a hacer el bien. Y eso tiene que ser una decisión innegociable en nuestras vidas. Hay una anécdota que lo grafica muy bien, y es un hombre que decidió dejarlo todo, que decidió morir, renunciar a todo lo que lo apartaba de Dios, santificar su vida, estar en comunión con Dios, pero los pensamientos del mal seguían atormentándolo. Y él quería hacer lo bueno, y bueno, yo no le puedo decir todo lo que ese hombre dejó a un lado, porque él se enamoró de Dios, porque él quería agradar a Dios, pero los pensamientos estaban ahí, una y otra vez. Y él fue donde un rabino y le dice: maestro, yo necesito ayuda porque yo he dejado todo, yo lo que quiero es agradar a Dios, mi corazón está en Dios solamente, pero yo tengo pensamientos malos y vuelven las fantasías malas y deseos malos, yo no sé qué es lo que voy a hacer. Y el rabino le dice: oh, muy fácil, yo te voy a poner un ejemplo que te va a ayudar. Un hombre que se convirtió al Eterno, que quería agradarlo a él, tenía una cantina, un bar, vamos a decir. Y en el bar él brindaba cerveza, vendía cerveza, vendía arroz, o sea, todo lo que se vende en un bar. Pero ya él estaba desesperado porque no aguantaba la gente borracha, no aguantaba lo que se hablaba, no aguantaba la música, ya él no aguantaba eso. Y decidió cerrarlo. Pero lo cierra y la gente iba, tú ábrenos, ábrenos, que queremos beber, ábrenos, que queremos, está ahí, ábrenos, que vamos. Y él, que ya está cerrada la cantina, que ya está cerrado el bar, que no lo voy a abrir. Y así pasó un mes, y así pasaron 3 semanas, y 2 semanas, y volvían y le tocaban la puerta: ábreme la puerta, que nosotros queremos, ese bar tiene muchos años, ahí está la vida de nosotros, tú no nos puedes hacer eso. Está cerrado el bar, hasta que llegó el momento que todo el mundo supo que estaba cerrado el bar y nunca más le tocaron la puerta. Esa tiene que ser tu actitud frente a aquello que te quiere acosar, frente a aquello que te quiere hacer pecar, frente a aquello que quieres robarte el diseño de Dios en tu vida, frente a aquello que te tiene paralizado, frente a aquello que no te hace constituirte el remanente fiel que tú tienes que ser en este tiempo, en medio de esta sociedad corrupta, con aquellas cosas que no te dejan ver que hay un objetivo mayor que las cosas naturales y materiales de esta tierra, que tenemos que perseguirlo, que tenemos que alcanzarlo desde nuestras entrañas con todo nuestro ser. Te toca a la puerta, pero no le abres. Y vuelve y te toca la puerta, pero tú resistes, tú perseveras en oración, en escudriñando las escrituras, y te aseguro que se va a desvanecer esa intención, esos pensamientos, esas fantasías que querían gobernarte y apartarte del propósito. ¿Ustedes se imaginan José?
todos los pensamientos que este muchacho tenía que haberle venido a la mente. Tú te embromaste, ya tú no tienes destino, te quedaste sin familia, tú eres un fracasado, mira, vendido como esclavo, preso, tú no tienes solución, se acabó el mundo para ti. En este tiempo, si José o en aquel tiempo hubiese tenido un corazón no transformado, él hasta se hubiera suicidado. Pero él se mantuvo firme. Imagínense cuál fue la actitud de este muchacho para poder seguir eligiendo las verdades absolutas en medio de cada crisis, en medio de cada situación difícil, en medio de la tentación, en medio de la humillación, de la soledad, del frío, del sucio de una cárcel. Este muchacho seguía firme. Este muchacho seguía diciendo: no me importa ni siquiera ser justo. Lo único que me importa es hacer en este tiempo, en esta hora, en este momento, lo que mi Padre quiere que yo haga. Ay, levántate de esa manera, vuélvete un José de este tiempo, que no importa lo que estés viviendo, que no importa donde te hayan encerrado o la tentación que estés recibiendo, y tú puedas decir firmemente: no me importa, lo único que quiero es agradar a papá, hacer lo que él dice, cuando él dice y como él dice. Busquemos el objetivo mayor, amados. Busquemos lo celestial, porque tú y yo tenemos un destino final que tenemos que trabajar para poder entrar y ser quienes seremos en ese lugar que se llama la Nueva Jerusalén, en el tiempo señalado por nuestro Señor. Imagínate de Noé, todo lo que a él mismo le pasaría por la mente, construyendo un arca. Años van, años vienen, porque venía un diluvio y nunca había llovido. O sea, imagínense el cuadro. Todo lo que el diablo le susurraba en el oído. Todavía pasan 7 días después de haber entrado al arca y no llovía tampoco. Objeto de burla. Pero él tomó una decisión. Yo le creo a Dios. Y aunque yo oiga lo que oiga, y aunque yo vea lo que vea, yo sigo firme construyendo el arca, porque es la encomienda que el Eterno me ha dado. Cada vez que nosotros le decimos no a la intención al mal, estamos poniendo dinero en nuestra cuenta celestial. Y fíjense, es como una moneda que de un lado tiene el pecado, tiene el pensamiento errado, tiene la imaginación que te aleja del propósito, pero del otro tiene lo espiritual, tiene ese anhelo que está en tu corazón de servirle al Eterno, de agradarle a Él. Entonces, ¿cómo vamos a lograrlo? Pues sencillamente desde ya empieza a revisar cuáles son las características de tu carácter. Toma papel y lápiz y empieza a anotarlas, o tu iPad o tu celular, no importa, pero empieza a anotar cuáles son esas características y date cuenta cómo tú debes fortalecer las cosas que son buenas y renunciar y eliminar y transformar aquellas que no son buenas y que son malas. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo mayor. Nosotros vamos a volver a habitar en el Edén, amados. Nosotros vamos a ir a la casa de nuestro Dios, a la casa del Rey. Vamos a estar en el arca, pero esto es necesario construirlo en este tiempo, construirlo en esta hora, en el lugar donde tú estás establecido. Léase, trabajo, familia, donde quiera que podamos impactar con este sistema de vida totalmente diferente al mundo, tenemos que hacerlo y no dejarnos confundir. Ya el Eterno lo hizo todo. La mesa está servida. Lo que nos toca es sentarnos a comer de ese banquete que Él tiene para aquellos que de verdad oyen su voz, que de verdad quieren agradarlo a Él, que de verdad quieren trabajar para Él. Porque en el gran Edén, dentro del arca, lo importante es lo que cuenta. No hay espacio para las cosas vanas, no hay espacio para lo terrenal, que es efímero y vano. Hay espacio para que caminemos por las sendas que nos conducen a lograr ese objetivo mayor. Hay que conectarse con Dios, hay que trascender, amados míos, hacia ese nivel espiritual,
porque lo material va a estar a nuestra disposición en tanto perseguimos el objetivo mayor. Esa es la realidad y esa es nuestra verdad. Al que decide servirle a Dios, va a tener el mundo a su servicio, amados. No lo hagamos al revés. Vamos a entender cuál es el diseño que nosotros tenemos que asumir para que nos vaya bien y para que podamos ser ese remanente en medio de esa sociedad corrupta. El árbol del conocimiento, ni en bien ni en mal, comas de él. No comamos de ese otro conocimiento que tergiversa lo que es la palabra de Dios, que nos ha sido dada para que nos vaya bien al obedecerla donde quiera que vayamos. Vamos a decir no a otro conocimiento, no caigamos en la trampa otra vez. Vamos a levantarnos como el remanente fiel, amados míos, que el Eterno quiere que nosotros seamos. Noé inmediatamente sale del arca, ofrece sacrificio a su Dios. Ofrecer sacrificio a su Dios, porque él sabía que todo lo que él fuera a hacer, que para poder lograr lo que el Eterno quería que él lograra en un mundo vacío, en un mundo donde ellos únicamente eran los que existían, él tenía que depender de Dios. Él tenía que decirle: papá, sin ti yo no puedo hacer nada. Yo te necesito a ti. Dime qué es lo que voy a hacer. Y esa es la ofrenda que tú y yo tenemos que darle a nuestro Dios. Tú y yo tenemos que ser ofrenda viva. Nosotros tenemos que desde nuestras entrañas, desde nuestro interior, rendirle a Él nuestra voluntad, entregarle a Él lo que realmente tiene valor, entregarle nuestros pensamientos, entregarle nuestros sentimientos, entregarle nuestras emociones, todo lo que significa valor e importancia para nosotros. Tenemos que rendírsela a Él. Tenemos que entrar y permanecer en esa arca, amados, escudriñando su palabra, orando, haciendo el bien, sirviendo a los demás, quitando la mirada de nosotros mismos para ponerla en el objetivo mayor, que es estar cerca de nuestro Señor. Ponte de pie, y yo quiero que tú te envuelvas en esta canción para que lo hagas como una oración a tu Dios en este momento. Y le pidas y le supliques que desde tu interior nazca ese amor por Él, que desde tu interior tú puedas guardarte en Él. Puedas decirle a Él que como Noé, hoy tú quieres darle tu mejor ofrenda. Quieres volverte ofrenda, una ofrenda viva, genuina para Él. Padre, en esta noche yo te suplico, papá, que tú pongas en todos nosotros un anhelo de vivir para ti, de rendirte nuestra voluntad, de purificar nuestras intenciones y nuestros pensamientos, de poder buscar, perseguir y anhelar las cosas que realmente tienen importancia, ese objetivo mayor que tú tienes para nosotros, y que podamos determinarnos a resistir aquellas cosas que quieren tergiversar tu diseño en nuestras vidas, y que podamos correr hacia ti, entrar en esa bendita arca que está lista y preparada para conducirnos a esa eternidad junto a ti. Oh papá, que quitemos la mirada de los problemas, que quitemos la mirada de nosotros mismos, que renunciemos a toda autocompasión y victimización, que salga de nosotros la queja, oh y que podamos decirte: te anhelo desde mi interior, te amaré, te adoraré, nada me interesa que no sea agradarte a ti, papá. Padre, haznos conscientes de que para esta hora tú nos tienes de pie en esta tierra, de
porque somos ese remanente, Padre, que tú conformaste para que seamos luz donde quiera que vayamos, para que tu luz brille donde quiera que estemos, que podamos estar conscientes de quiénes somos y cuál es el propósito fundamental de nuestra existencia en esta tierra. Oh, que en medio de esta sociedad corrupta, donde prima el mal de continuo en continuo, hoy nos levantemos como esa menorá, como esa antorcha encendida que imparte poder, que imparte multiplicación, que imparte reproducción, que cuida y sana la tierra. En el nombre de Yeshua. Generación que tiene el poder, la autoridad, la visión para traer nuevos comienzos en toda área donde tenga influencia, en el nombre poderoso de Yeshua.